Y el título del sermón del día de hoy es Purificación de la conciencia. Debemos reconocer que hay tres grandes personajes o tres momentos que son importantes para el pueblo judío. Personas que dan a conocer la presencia real y verdadera de Dios con su pueblo. Estos tres personajes o tres labores es la de los reyes, la de los sacerdotes y la de los profetas. Entonces, para el pueblo judío, estos tres elementos o tres personajes dan a conocer la presencia de Dios con su pueblo. En una primera instancia, los sacerdotes son aquellos que van a hablar de Dios y van a comunicar la presencia de Dios. Ustedes recordarán que los sacerdotes, los que están todos los sacerdotes, van a elegir a uno que es el sumo sacerdote, que una vez al año, según la tradición judía, va a presentar el sacrificio por los pecados de todo el pueblo. Y entonces dice la tradición judía que el templo está dividido en tres partes. Una que es la parte de afuera, que es el patio. Otra que es el lugar santo, donde, para que lo llevemos al conocimiento, donde está la congregación, y otra parte que se llama el lugar santísimo, que el día de hoy nosotros le llamamos presbiterio. La parte de aquí arriba es el presbiterio. Para los judíos era el lugar santísimo, el cual estaba cubierto por una cortina que separaba el lugar santo del lugar santísimo, cortina que dice la Escritura, cuando Jesucristo es crucificado, se parte en dos y quita esa división. Entonces, una vez al año entraba el sumo sacerdote y ofrecía el sacrificio. Para que entrara le amarraban una cuerda de algodón, porque si el sacrificio era acepto delante de Dios, el sacerdote vivía. Y si el sacrificio no era acepto delante de Dios, ¿qué le pasaba al sumo sacerdote? Moría. Y entonces por eso estaba la cuerdita, para que si en un determinado tiempo no salía, pues empezarlo a jalar. Entonces, de tal manera que si Dios perdonaba los pecados, entonces el sacerdote vivía. Y si no se perdonaban, entonces el sacerdote moría. De ahí entonces, ellos o los judíos van a reconocer la presencia de Dios a través de la figura o de la acción del sacerdote que ofrece el sacrificio. En un sentido, debemos reconocer, hay toda una historia de sacrificios en el tiempo del Antiguo Testamento. No es propia del pueblo judío, sino más bien parece que el pueblo judío la adquiere de otros pueblos, otras tradiciones y otras culturas. Y entonces esta adaptación que ellos empiezan a hacer del sacrificio es para contrarrestar la idea del sacrificio humano. Y entonces, para cambiar el sacrificio humano, empiezan a hacer el sacrificio de animales para reconocer que hay algún modo de apaciguar la ira de la divinidad. Y entonces, para apaciguarla hay que ofrecer sacrificio. Esto es lo que se entendía en los tiempos del Antiguo Testamento. No quiere decir que Dios así lo haya mandado o así lo haya pedido, porque más adelante en el escrito bíblico nos vamos a encontrar la voz de Dios diciendo: estoy harto del sacrificio que ustedes ofrecen, porque lo han tomado solamente como un medio para apaciguar precisamente el sentir. Y entonces, si se está enojado, hay que darle un sacrificio. Más o menos como cuando a veces pasa en la familia, que si la esposa está enojada, entonces pues hay que llevarle unas rosas o hay que llevarle a algún lugar, o si el esposo está enojado, entonces hay que ver cómo le hacemos. Si el niño está enojado o la niña, entonces hay que ver qué le damos para que se contente, como una especie de cambio. Lo cual para Dios va a decir: no, eso no es algo que sea bueno, porque debemos reconocer que si entramos a este sentido de ofrecer algo a cambio de otra cosa, nos vamos a meter en un círculo que no vamos a poder cumplir. Y de ahí entonces, si se hace una vez, se da algo. Si se hace otra vez, se tiene que dar algo mayor. Y si se va haciendo más veces, llega un momento en el que ya no podemos cumplir aquello que hemos prometido, aquello que hemos dicho. La Escritura va a decir, por lo tanto, que tu sí sea sí y que tu no sea no. Es decir, si ya te has dado cuenta que algunas cosas no funcionan, entonces deja de hacerlo. Pero para los judíos, hablando de la figura del sumo sacerdote, les es muy importante su labor. Después del sumo sacerdote, según la historia del pueblo judío, va a venir el tiempo de los reyes.
Ahora, quien va a representar la presencia de Dios no va a ser el sumo sacerdote, sino el rey que está a cargo. Y entonces, si el rey es bueno, la Escritura va a decir, es un rey conforme al corazón de Dios. Y si un rey es malo, ¿qué va a decir la Escritura? Pues solamente murió. Y entonces, por eso, cuando hablamos de David, que está reconocido como el rey por excelencia para el pueblo judío, se habla mucho de él como rey. Pero algunos otros reyes solamente se dice, y él fue rey y murió. Es decir, la Escritura nos da a conocer que no fue un buen rey, y por lo tanto no es digno de ser mencionado. El rey entonces viene con autoridad, con poder, viene con esta intención de él es el que manda y a él le tienen que obedecer, porque es el rey. De tal manera, hermanos, hermanas, que cuando nosotros a veces hacemos esta interpretación a partir de la Escritura, porque el contexto para el pueblo judío ha cambiado en estos dos grandes momentos, uno que se llama la asociación tribal o de tribus, donde recordarán el pueblo judío al entrar a la tierra prometida, cada quien se quedó con una parte de la tierra. Y entonces trabajaban, los padres trabajaban la tierra que le heredaban a los hijos y a los hijos de los hijos, y así se quedaban con la tierra que era el lugar que Dios les había dado. Pero cuando llega el momento de los reyes hay un cambio. Lo que es de la tribu ya no es de la tribu, ahora pasa a ser del rey. Quien posee toda la tierra ya no son las tribus, sino el rey. Así que tu persona, el rey, te va a dar la posesión de esa tierra, pero le debes pagar tributo. Y si él llama, tienes que asistir. Si él llama a los jóvenes para ir al ejército, entonces lo tienen que hacer. Si él llama a las mujeres para ir a servir a la casa real, entonces lo tienen que hacer. Porque es la autoridad del rey la que llama, la que convoca, y no puedes decir nada porque todo el territorio donde estás no te pertenece a ti, sino le pertenece al rey. Y entonces en esta interpretación también la configuración del pueblo judío cambia y deja de ver entonces a la presencia de Dios a través del sumo sacerdote y del sacrificio, ahora como aquel que es soberano, que es autoritario, que tiene el poder de un rey. En medio de este proceso de los reyes va a surgir otra característica donde el pueblo va a decir que sí ve la presencia de Dios, que son los profetas. Los profetas, dice la Escritura, hay profetas buenos o verdaderos y hay profetas malos o falsos. ¿Cómo se diferencia, hermanos, hermanas, un profeta verdadero de un profeta falso? Dice la Escritura, si lo que el profeta dice se cumple, es un profeta verdadero. Si lo que dice no se cumple, entonces es un profeta falso. Porque esto tiene que ver a partir de estos que se asumían en el poder y las personas que querían estar bien con ellos, entonces no vamos a hablar mal. Y si el rey está haciendo algo mal, los profetas falsos le van a decir, tú lo estás haciendo bien y no te preocupes. Recordarán que el pueblo se divide, las 12 tribus se van a dividir, 10 tribus van a quedar en el norte y 2 tribus en el sur, precisamente porque ciertos personajes le decían al rey en turno, tú estás haciendo un muy buen trabajo y no te preocupes. Los profetas verdaderos entonces son los que decían, no estás haciendo un buen trabajo. Lo que estás haciendo está lastimando al pueblo, está dañando al pueblo. Hermanos, hermanas, ¿qué le pasaba a los profetas verdaderos? ¿Qué le pasó a Jeremías, a Ezequiel? Primero fueron corridos de su tierra y después fueron asesinados, porque al oponerse ante el poder, entonces eran relegados, eran quitados. Los profetas verdaderos hacían lo que nosotros el día de hoy llamamos la acción profética, porque deben recordar que un profeta no es aquel que ve al futuro o sabe lo que puede venir. Eso se llama adivinación y es otra cosa. La acción profética, ya lo hemos hablado, consta de 3 elementos. ¿Cuáles son los elementos de la acción profética, hermanos, hermanas? Denuncia del pecado, anuncio del castigo y anuncio de la salvación. Denuncia del pecado, anuncio del castigo y anuncio de la salvación. Y esto lo relacionamos muy rápido con si algún pequeño de
3, 4 años, se anda trepando en los árboles y anda saltando de ahí para acá, ¿qué dicen los papás? O ahí lo dejan que siga saltando, le dicen, bájate o te vas a pegar. Y hay quienes dicen, y todavía del golpe que te vas a dar, yo te voy a dar otro para que aprendas. Entonces, eso tiene que ver con la denuncia del pecado. Ver aquello que se está haciendo mal y dar a conocer las consecuencias que puede venir con ello a través, hermanos, hermanas, de la experiencia que vamos teniendo y que vamos entendiendo que ese camino es peligroso porque va a causar daño. La denuncia del pecado y el anuncio del castigo. Pero toda acción profética debe llevar el anuncio de la salvación. Pero si dejas de hacer esto y vienes por este lado, entonces te va a ir bien. El día de hoy a los profetas también les llamamos analistas, les llamamos consejeros, estas personas que nos pueden dar alguna idea de cómo caminar con el menor riesgo posible. Y esta acción profética, no la acción de los profetas, la acción de los reyes y la acción de los sacerdotes, es una acción que el pueblo quería seguir estando viendo y en la que quería seguir viviendo, aún en la presencia de Cristo o cuando Él ya había estado con nosotros. Por eso cuando el apóstol Pablo escribe a los hebreos, lo que va a hacer o va a buscar hacer a través de esta carta es decirle a los hebreos, si tú estás buscando a un sumo sacerdote que haga un sacrificio para que tú estés bien, debes entender que el único capaz de hacerlo ha sido Jesucristo. Un sacrificio único y para siempre, y ya no debes ofrecer más sacrificio. En esto el apóstol Pablo nos lleva a reconocer un cambio en nuestra vida de aquello que se llama la teología sacrificial o el entendimiento de sacrificio en nuestra vida. Porque si te va mal, entonces aguántate. Si estás pasando por un mal momento, pues ni modo. Es la cruz que te tocó llevar y quédate así. Y si te va aún peor, pues ni modo, sigue ahí hasta que Cristo venga y componga las cosas. Pero debemos reconocer, hermanos, hermanas, que cuando Cristo viene y hablamos de su sacrificio, no hablamos directa o específicamente, o la acción salvadora de Jesucristo no se resume a la muerte de cruz, sino Él viene a mostrarnos una vida en abundancia a través de su ministerio. Y a través de su vida nos enseña a reconocer que la vida en sufrimiento no es algo que Dios quiera para nosotros. No es la voluntad del Padre que estemos en sufrimiento, que nos esté yendo mal. No es la voluntad del Padre que esté lloviendo sobre mojado, como a veces se dice. La voluntad del Padre, dice Jesucristo, es buena, agradable y perfecta, porque solamente son pensamientos de bien. Entonces, si la voluntad del Padre es buena y su Santo Espíritu nos capacita, debemos esforzarnos para estar bien con la familia, y esto implica, como ya hemos dicho en otro momento, tomar acuerdos, decir cosas, exponer lo que hay en la mente y el corazón para que se pueda poner uno en paz. Por lo tanto, esta intención del apóstol Pablo es reconocer que el sacrificio de Jesucristo no debe ser entendido en la crucifixión, sino en su ministerio completo que convoca a todos a buscar una vida feliz, una vida digna, porque hemos sido creados a imagen y semejanza de Dios. Ahora, hermanos, hermanas, la búsqueda de una vida digna no siempre va a traer buenos resultados. No siempre la lucha honesta por lo que queremos nos va a llevar a buen término. La vida de Jesucristo también nos lo enseña, como también lo hemos visto en varios hombres y mujeres que buscando y apelando por la dignidad de las personas terminan sufriendo por una sociedad que es injusta, que es corrupta y que es violenta. Entonces Jesucristo nos viene a enseñar una forma de vivir digna donde podamos dar a conocer el amor y la paz en Dios, en Cristo Jesús. Pero ante aquellos que no quieren un cambio, que no están abiertos a nuevas posibilidades, lo que viene para Jesucristo es la crucifixión, como lo que vino para los profetas fue el destierro y la muerte, la persecución. El apóstol Pablo dice entonces, tú debes conocer y entender
que el sacrificio de Jesucristo es lo único que necesitas para que tu vida sea libre y sea digna, porque Dios así lo ha mandado en Cristo Jesús y su Santo Espíritu. Y entonces también va a ser lo mismo con la acción de los reyes. Si tú estás esperando que alguien te mande y te ordene, o estás esperando a ver que alguien te diga lo que tienes que hacer porque conoce más, porque tiene más sabiduría, más poder, entonces debes entender que el único digno de decirte qué tienes que hacer es Cristo Jesús, Hijo de Dios. Y Martín Lutero va a decir una frase bastante interesante: ama a Dios y haz lo que quieras. La Escritura va a decir: en Cristo tenemos libertad. Y toda esta libertad debe entenderse a partir del mandamiento divino. ¿Cuál es, hermanos, hermanas, el mandamiento de Dios? Amarás al Señor tu Dios y a tu prójimo como a ti mismo. Al reconocer ese mandamiento, hermanos, hermanas, que Dios nos ayude y nos sostenga para seguir definiendo qué es el amor. ¿Qué entendemos por amor? Porque todavía seguimos definiendo muchas cosas de ello, y que Dios nos sostenga para que nuestra interpretación de amor, según la tradición que tenemos metodista, nos haga estar bien con nosotros y estar bien con los que nos rodean. Entonces, Dios no es alguien que te diga lo que tienes que hacer o que te ordene la vida de tal forma. Hemos hablado en otros momentos de la voluntad de Dios. La voluntad de Dios no está definida por los momentos de tu vida que estás pasando. Y entonces, si hoy te está yendo bien, es porque Dios en su plan divino puso que te iba a ir bien. Y si te va mal, es porque Dios en su plan divino puso que te iba a ir mal. Ese no es Dios que se presenta a nosotros, sino el plan de Dios o la voluntad de Dios. Hemos hablado de los valores del reino de Dios. ¿Cuáles son los valores del reino de Dios, hermanos, hermanas? Paz, amor y justicia. Paz, amor y justicia. Esa es la voluntad del Padre. De tal forma que en la dinámica humana, si nos va bien, hacemos la voluntad del Padre. Si nos va mal, ¿qué hacemos, hermanos, hermanas? La voluntad del Padre. Si nos va bien, actuamos en amor, en paz y en justicia. Si nos va mal, actuamos en amor, en paz y en justicia. Si logramos obtener aquello que queremos y que anhelamos, actuamos con amor, paz y justicia. Si no lo obtenemos, actuamos en amor, paz y justicia. Y entonces el apóstol le dice: pero si tú quieres un rey, si tú quieres que te diga alguien qué es lo que tienes que hacer, entonces acércate a Jesucristo. Y lo que Él te va a decir: ama a Dios y ama a tu prójimo. Y te devuelve la libertad y con ello la responsabilidad que implica el que tú seas parte de una familia, de una sociedad y de una comunidad. Siguiendo entonces en esta intención del apóstol Pablo, va a hablar también del profeta. Si tú buscas a alguien que te guíe, no busques algún vidente, no busques a alguien que pretenda saber cómo te va a ir el día de mañana. Busca tú ser aquel que dé a conocer y que tenga el entendimiento para saber qué cosas están pasando mal, qué va a venir si continuamos por ese camino, pero también tener la gracia de Dios de saber cómo podemos cambiar para encontrar cielos nuevos y tierra nueva. Por lo tanto, nosotros el día de hoy, como pueblo metodista, no hablamos de personas que sean profetas, sino hablamos de la acción profética que todos debemos hacer. Por eso en la iglesia metodista no van a encontrar que les llamemos a alguien el profeta o el apóstol, porque todos tenemos ese deber de hacer la acción profética y de compartir el evangelio que nos ha sido dado a través también de los apóstoles. Así que, hermanos, hermanas, esto hemos hablado en otros momentos, que es también a lo que llamamos la acción profética. El sacerdocio de todos los creyentes. Hacer estas tres
tres momentos, como actuar como sumo sacerdote, actuar como rey, actuar como profeta y seguir lo que hemos aprendido de los apóstoles, es la acción que todo creyente debe hacer. Por lo tanto, nosotros como metodistas nos asumimos como una iglesia episcopal. ¿Qué significa, hermanos, hermanas, la palabra episcopal? Significa el que es igual a nosotros, pero nos gobierna. Es decir, el que es de nosotros, pero lo hemos puesto para un cargo específico. No que tenga mayores atributos, no que tenga una inteligencia mayor, porque todos hemos sido dotados de Dios a través de la sabiduría, de dones, dice la palabra, y entonces solamente hay que organizarnos y decidir quién está en este momento aquí, quién está allá. Y entonces, a partir de ese entendimiento, hermanos, hermanas, el apóstol Pablo llama a los hebreos a convocarles en este entendido. Si tú buscas algo, debes entender que en Jesucristo lo vas a hallar. No porque Él solamente sea rey, no porque Él solamente sea profeta, sino porque Él es Dios que va a suplir toda tu necesidad y no necesitas andar buscando en otros lugares, sino en la presencia de Dios derramada en tu vida y su Espíritu fortaleciendo y guiando tu mente y tu corazón para las decisiones que así debas tomar. De tal manera que cuando vamos entendiendo esto que intenta transmitirnos el apóstol Pablo, debe llevarnos a una purificación de nuestra conciencia. Cristianamente, otra forma que tenemos para llamar conciencia es el alma. El alma viene del latín animus, que es lo que anima, lo que da razón para los griegos, que es la mente, la conciencia, los pensamientos. Que los pensamientos y la mente no tienen un lugar físico dentro de nosotros, porque si entramos a estas definiciones médicas vamos a encontrarnos con el cerebro y con toda su clasificación, pero la mente no hay un lugar donde pueda ubicarse, y a eso es lo que los judíos le van a llamar el alma, lo que nos hace acercarnos a Dios, entender a Dios, y el espíritu, el aliento de vida, lo que nos hace dar a conocer a través de nuestras acciones eso que hemos entendido. Por lo tanto, la purificación de nuestra conciencia no viene a través de rituales, no viene a través de asistir a algún culto o de asistir a alguna actividad, sino viene del entendimiento de Dios que llena nuestra mente y nuestro corazón para actuar según los valores que de Él hemos recibido. Por lo tanto, hermanos, hermanas, cuando esta purificación de nuestra conciencia la llevamos al momento que vamos a participar de la mesa del Señor, debemos reconocer que cuando Jesucristo dice o comparte el pan, nos invita a reconocer la responsabilidad de nuestras acciones para con los que están alrededor. Es interesante que Jesucristo, dice la Escritura, tomó el pan, lo partió y lo dio a sus discípulos. Esta acción, que es el cuerpo de Cristo, nos invita a reconocernos en esa posibilidad de ayudarnos y fortalecernos unos a otros y de entender que somos partícipes de una sociedad, de una iglesia, de una comunidad en la cual Dios nos ha puesto para fortalecernos unos a otros. Después de ello va a decir, y tomando la copa, la bendijo y la dio a ellos. Porque la copa va a representar el momento de la muerte de Jesús. Es decir, el pan va a hablar del ministerio en vida de Jesucristo y la copa va a hablar del momento de su muerte. Uniendo estos dos aspectos para que reconozcamos, hermanos, hermanas, lo que es la voluntad de Dios una vez más. Que puedes ser muy bueno, puedes tener las mejores intenciones, pero te puede ir tremendamente mal. Puedes buscar hacer todo el bien, pero eso no representa que te vaya a ir bien. Si reconocemos eso como parte de nuestra vida humana, entonces entenderemos esto que hemos tratado de esclarecer, que cuando nos va bien, damos gloria a Dios, y cuando nos va mal, damos gloria a Dios.
Porque lo que nos sostiene entonces es el saber que aquello que podamos dar a conocer va a edificar la vida de los demás. Por lo tanto, cuando participamos de la mesa del Señor, nosotros no entramos a este sentido o pensamiento de la transubstanciación. Hermanos, hermanas, miembros en plena comunión, ¿qué es la transubstanciación? Los que no son miembros todavía tienen justificación. Miembros en plena comunión, la transubstanciación es pensar o creer que el pan deja de ser pan y se convierte en carne. El vino o jugo deja de ser vino y se convierte en sangre. Nosotros no creemos así. El vino sigue siendo vino, bueno, que ni siquiera es vino, es jugo de uva, y el pan sigue siendo pan. Pero en ello la presencia real de Dios se hace visible porque entramos al entendimiento de la acción de Cristo participando con su comunidad para el beneficio de ellos, aunque esto le lleve a la muerte de cruz. Es decir, cuando participamos de la mesa del Señor, nos entendemos como parte de una comunidad en la que debemos trabajar y esforzarnos esperando que las cosas sucedan bien, aunque a veces no pasen. Participar de la mesa del Señor es reconocer entonces que sí, Él es nuestro Rey, Él es nuestro sumo sacerdote, Él es nuestro profeta, pero es más que eso, alimentando nuestra mente y nuestro corazón y guiándonos a la responsabilidad personal para tener una vida feliz, haciendo entonces aquello que es bueno, que es agradable y que es perfecto. Para ello, hermanos, hermanas, que el Señor nuestro Dios siga guiando nuestra mente, siga tomándonos de su mano y nos permita seguir recorriendo caminos que produzcan vida y vida en abundancia. Pónganse de pie, vamos a orar. Una vez más, oh Dios, debemos reconocer que tú has venido a nosotros de muy diferentes formas. En la tradición del pueblo judío se te reconoce más en estos términos: el profeta, el sumo sacerdote, el rey. Para nosotros, Señor, también eres el Salvador, el proveedor, el sustentador, la roca eterna, el pronto refugio. Y todos esos términos, Señor, que vamos dando para conocer un poco más de ti y para explicar también a los que nos rodean un poco más de ti. Así que a través del uso de la razón, de la experiencia vivida, Señor, permítenos acercarnos a ti, para que entonces la purificación de la conciencia entendamos que no es un aspecto únicamente personal, sino debe ser comunitario a través de la pluralidad de pensamientos, de criterios que has puesto en tu pueblo y que has puesto en esta comunidad. Somos partícipes de ella, Señor. Así que en responsabilidad, por amor a ti, seguiremos adelante, haciendo lo mejor que podemos, dando lo mejor que tenemos a aquellos que nos rodean, esperando siempre, Señor, que sea suficiente para una vida feliz. Pero si así no lo fuera, Señor, renueva nuestra fuerza, renueva nuestro ánimo y permítenos, Padre Santo, siempre saber que si tú vas con nosotros, todas las cosas nos van a ayudar a bien. En cuanto sigues purificando nuestro entendimiento, nuestra mente, y lo sigues llenando de tu palabra, te pedimos, oh Santo Espíritu, que nos sostengas en todo momento. Y todo esto, Señor, lo pedimos por los méritos de Cristo, nuestro Señor y Salvador. Amén y amén. Te voy a invitar, hermano, hermana, a que busques en tu himnario la página 309
Oh Señor, Padre nuestro celestial, nosotros, tus humildes siervos, deseamos por tu bondad paternal, te dignes aceptar misericordiosamente este nuestro sacrificio de alabanza y acción de gracias, suplicándote humildemente, concedas que por los méritos y muerte de tu Hijo Jesucristo y por la fe en tu sangre, nosotros y toda tu iglesia obtengamos el perdón de nuestros pecados y todos los otros beneficios de su pasión. Y aquí te ofrecemos y damos, oh Señor, a nosotros mismos, nuestras almas y cuerpos, para que sean un sacrificio razonable, santo y vivo delante de ti, suplicándote humildemente que todos los que somos partícipes de esta santa comunión seamos llenos de tu gracia y bendición celestial. Y aunque somos indignos por nuestros muchos pecados ofrecerte cualquier sacrificio, sin embargo, te suplicamos aceptes este nuestro deber y obligado servicio, no pesando nuestros méritos, sino perdonando nuestras ofensas por nuestro Señor, por quien y con quien, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor por gloria sea a ti, oh Padre omnipotente, por siempre jamás. Amén. Inclinemos nuestro rostro. Padre Santo, al participar de este momento, queremos recordar esto. No lo hacemos por nuestros méritos, no lo hacemos, Señor, porque seamos nosotros los que ofrecemos las cosas, sino porque tú nos has llamado y nos has convocado a este santo lugar y nos das el alimento para la jornada. Al participar de esto, Señor, queremos entonces llenar nuestra mente y corazón en nombre de Cristo Jesús. Amén. Dice la Escritura, hermanos, hermanas, si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo, y Él es la propiciación por nuestro pecado. Te voy a pedir que si puedes hacerlo, te pongas de rodillas. Y en la página 307 hagamos la oración de humilde acceso diciendo juntos: nosotros no presumimos venir a esta tu mesa, oh Señor misericordioso, confiando, sino en tus muchas y grandes misericordias. No somos dignos ni aún de recoger las migajas debajo de tu mesa, mas tú, Señor, eres siempre el mismo, siempre misericordioso por naturaleza. Tomemos un tiempo de oración personal. Al doblar, Señor, nuestras rodillas delante de ti, reconocemos que solo tú eres quien nos puede guiar y sostener. Solo tú, oh Dios, tienes palabras de vida eterna para nosotros. Así que, si en algo hemos fallado, Señor, toma nuestra mente y corazón. Si algo que hemos dicho ha lastimado a la familia, ha roto los lazos que hemos forjado, Señor, apiádate de nosotros. Y si algo bueno, Señor, hemos realizado, si hemos podido hacer algo en la familia que ayude, que fortalezca, guíanos, Señor, para mantenernos en ese camino. Por lo tanto, recordamos que la misma noche que nuestro Señor Jesucristo fue entregado, tomó el pan y, habiendo dado gracias, lo dio a sus discípulos diciendo: tomad, comed, esto es mi cuerpo, que es dado por todos. Igualmente, después de la cena, tomó el cáliz y habiendo dado gracias, lo dio a ellos diciendo: tomad, bebed,
esta es mi sangre del nuevo pacto. Haced esto todas las veces que lo bebieres en memoria de mí. De tal manera, Señor, que al participar de este sacramento, recordamos que has venido a nosotros, que has estado con nosotros y que verdaderamente volverás. Toma nuestra mente y corazón, lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. Pongámonos de pie. La dinámica que vamos a tener, hermanos, hermanas, para participar de la mesa del Señor, vamos a iniciar con las bancas que están al extremo. Van a pasar, van a tomar el pan y la copa y regresarán a su lugar, y después iremos a las bancas del centro para terminar con el otro extremo. Pueden tomar su lugar si así lo desean, y en el momento de participar tomen el pan y la copa y vuelvan a su lugar.
Oremos. Padre Santo, agradecemos una vez más el participar de este santo sacramento y recordarnos, Señor, que tú vas con nosotros. Y si tú con nosotros, Señor, ¿quién contra nosotros? Si tú con nosotros, Señor, podremos responder ante todas las adversidades que en esta vida tenemos, siempre trabajando para instaurar y seguir instaurando y construyendo tu reino en nuestras familias, en nuestra comunidad. Por tanto, Señor, una vez más, reúnenos como tu pueblo en un mismo sentir, el sentir que encontramos en Cristo nuestro Señor. Lo pedimos en Cristo. Amén. Busquemos en nuestros himnarios el himno Dulce Comunión. Número 88, Dulce Comunión. Dulce comunión, la que gozo ya en los brazos de mi Salvador. Qué gran bendición en su paz me da. Hoy yo siento en mí su tierno amor. Libre, salvo de cuidados y temor. Libre, salvo en los brazos de mi Salvador. Cuán dulce es vivir, cuán dulce es gozar en los brazos de mi Salvador. Quiero allí vivir, siempre allí morar, siendo objeto de su tierno amor. Libre, salvo de cuidados y temor. Libre, salvo en los brazos de mi Salvador. Nunca temeré ni desconfiaré en los brazos de mi Salvador. Por su gran poder Él me guardará de los lazos del engañador. Libre, salvo de cuidados y temor. Libre, salvo en los brazos de mi Salvador. Amén. Es momento, hermanos, hermanas, de presentar nuestros diezmos y ofrendas, y voy a pedirle a dos hermanos o hermanas que nos puedan ayudar en la recolección. Tenemos a uno. ¿Alguien más que nos pueda? Gracias, hermano. Ya tenemos a los dos. En lo que preparamos también nuestra ofrenda, en nuestro boletín aparece la lectura de presentación de diezmos y ofrendas. Unámonos juntos diciendo: al participar de tu mesa, Santo Dios, reconocemos nuestro compromiso contigo y con tu iglesia. Por ello, al depositar estas ofrendas y diezmos, nos unimos como hermanas y hermanos que necesitan esperanza y cuidado, que nuestros dones puedan llegar a otros, como la historia de tu gran amor por nuestro mundo. Amén. Mientras participamos de este tiempo de presentación de ofrendas, entonemos el himno Gracias, Señor. Gracias, Señor, por lo que me das. Gracias por
Gracias por tu fidelidad y por tu provisión. Te doy de lo que tú me das, con gozo en mi corazón. Recibe hoy mi ofrenda, te la entrego a ti. Te amo, Dios, doy gloria a ti. Tú eres digno de loor. Te adoro con mi vida y con lo que me das. De lo que tú nos das. Hagamos juntos la lectura de consagración diciendo: entregamos a ti, Santo Dios, de lo mucho que nos das. Que al unir nuestros recursos, nuestra iglesia pueda seguir compartiendo el alimento para la jornada. Amén. Pueden tomar sus lugares. Y en nuestros boletines aparecen los avisos. Damos gracias a nuestro Dios por la vida de nuestra hermana Soraya Rodríguez, que ha puesto el adorno para este domingo. Dentro de 8 días le corresponde este privilegio a la familia Reyes Roque. También, hermanos, hermanas, recordarles que el culto de mediodía, en este que estamos participando, se proyecta para aquellos que decidan no asistir por el momento que estamos viviendo, pero también para que puedan compartirlo con hermanos que se encuentran ya sea en otro estado, en otro país, o que por alguna situación de trabajo, de dinámica de vida, no puedan asistir ni al culto de las 7 ni al de mediodía. Compartiremos este culto de manera virtual, y para ello hacemos la invitación: si alguien más gusta participar apoyándonos en todo esto que representa, acérquese conmigo, acérquese con Saúl, para ver cómo nos organizamos y seguir con esta intención de compartir nuestro culto. Recordarles, hermanos, en otros avisos, el sábado 19, ¿qué actividad tenemos como iglesia? La conferencia anual, donde una vez más se van a hacer la elección de superintendentes, y también es conferencia de nombramientos como cada año. El culto de nombramientos y consagración de los que se elijan como superintendentes va a ser por YouTube el domingo 20 de junio a las 10 de la mañana. Entonces mandaré el link, pero si lo pueden buscar, es en la página de la iglesia. A las 10 de la mañana va a estar publicado el culto de consagración y nombramientos 2021-2022. Son los avisos que tenemos, hermanos, hermanas, y pregunto, ¿hay alguien que haya cumplido años? Si no es así, damos gracias a Dios por nuestra hermana Mari, que ha cumplido años. Les voy a invitar que se pongan de pie. Acérquese, hermana. Doble sus rodillas y vamos a orar. Una vez más, oh Dios, agradecemos el don de la vida, la posibilidad de conocernos, Señor, de saber que en medio de lo que vivimos diariamente, tú siempre, Señor, tienes para nosotros este tiempo donde nos alegramos en tu palabra, donde podemos, Señor, seguir adelante porque tenemos hermanos y hermanas en la fe que oran por nosotros, que conforme nos van conociendo, van también, Señor, dándonos alguna experiencia, compartiendo, Señor, su conocimiento para que nuestro transitar sea más ligero. Y por eso, Señor, agradecemos en el don de la vida de nuestra hermana Mari, porque tú le has sostenido, Señor, y has estado con ella, porque a través de sus comentarios, a través, Señor, de lo que ella comenta, podemos saber que tú nos hablas. Y pedimos, Señor, al orar por ella y agradecerte su vida,
que lo que ella escuche también de nosotros, de esta iglesia, le ayude y le fortalezca a seguir adelante. Por lo tanto, Señor, al agradecer por la vida de nuestra hermana, al saber que tú eres el que la ha sostenido, queremos, Padre Santo, en esa responsabilidad y amor, ser una iglesia que le edifique, que le fortalezca, ser hermanos en la fe, de tal manera que ella pueda ver en nosotros un ejemplo digno de replicar. Para ello, Señor, y unidos en gratitud, queremos seguir trabajando juntos, animándonos en los proyectos que nuestra hermana tiene, en lo que hay en su corazón, en sus pensamientos, Señor. Queremos seguir caminando juntos, dando a conocer que somos tu pueblo. Pues nos alegramos, Señor, por su vida, por su presencia en este santo lugar. Y al reconocer una vez más que tú caminas con ella, sabremos, Señor, que ella va a estar bien, que ella va a seguir adelante. Por lo demás, Padre Santo, sigue siendo con todo tu pueblo. Lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. Hermana Mari, que el Señor le bendiga. Póngase de pie, voltea hacia la congregación, no se vaya. Feliz, feliz cumpleaños deseamos para ti. Que Dios omnipotente te quiera bendecir. Feliz, feliz cumpleaños, que Dios en su bondad te dé muy larga vida, luz, felicidad. Dios, le damos gracias que con amor sin par al fin de otro año hermoso te permitió llegar. Feliz, feliz cumpleaños, que Dios en su bondad te dé muy larga vida, salud, felicidad. Saludamos a nuestra hermana, que Dios siga bendiciendo su vida. Busquemos así puestos de pie en nuestros himnarios el himno número 319. Y nos recuerda este himno que al escuchar su voz, sigamos a nuestro Dios y Padre Celestial. Entonemos este himno. Puedo oír tu voz llamando, puedo oír tu voz llamando, puedo oír tu voz llamando, trae tu cruz y ven en pos de mí, seguiré do tú me guíes, seguiré do tú me guíes, seguiré do tú me guíes, donde quiera fiel te seguiré, yo te seguiré en el huerto, yo te seguiré en el huerto, yo te seguiré en el huerto, sufriré contigo mi Jesús, seguiré do tú me guíes, seguiré do tú me guíes, seguiré do tú me guíes, donde quiera fiel te seguiré, sufriré por ti, Maestro, sufriré por ti, Maestro, sufriré por ti, Maestro, moriré contigo, mi Jesús, seguiré do tú me guíes, seguiré do tú me guíes, seguiré do tú me guíes, donde quiera fiel te seguiré. Me
darás la gracia y gloria, me darás la gracia y gloria, me darás la gracia y gloria, y por siempre tú me guiarás. Seguiré do tú me guíes, seguiré do tú me guíes, seguiré do tú me guíes, donde quiera fiel te seguiré. Una vez más, hermanos, hermanas, cuando hablamos del sufrir por Cristo, no hablamos como de algo que tenga que pasar, sino en el crecimiento de nuestra vida. Si por hacer lo bueno tenemos que pasar aflicciones, críticas o algún otro decir, lo vamos a soportar porque sabemos que lo hacemos para Dios. Si en medio de nuestra vida algo no sale como esperamos, nos vamos a mantener en la presencia de Dios, porque a Él le servimos, de Él venimos y a Él vamos. Por lo tanto, hermanos, hermanas, que toda nuestra vida sea entregada como un sacrificio delante de nuestro Dios. Tengamos la lectura de envío y posterior la bendición. Hagamos la lectura como aparece indicado en nuestro boletín. Vayamos en paz y demos a conocer que Dios camina con nosotros. Como pueblo del Dios Todopoderoso, vayamos y seamos testigos fieles de la obra santificadora. Una vez más, Señor, agradeciendo tu presencia con tu pueblo, pedimos e imploramos que tu bendición, la bendición del Dios Todopoderoso, el amor del Padre, la gracia del Hijo y la comunión del Espíritu Santo, guarde nuestra mente y nuestro corazón, ahora y siempre. Amén. Tengamos un tiempo de oración personal. Amén. Nuestro culto ha terminado, que el Señor les bendiga y les guarde, y si no hemos ido a votar, hagámoslo. Recordemos que la salida es por los laterales.